Hay una idea que cada vez más hombres sienten, pero pocos se atreven a decir en voz alta, que ya no son necesarios, que su valor depende de lo que aportan, y que en cualquier momento pueden ser reemplazados sin demasiado impacto emocional. No es victimismo. No es ideología. Es una percepción que está emergiendo en silencio y que tiene raíces profundas en cambios sociales reales. En este vídeo vamos a analizar, sin filtros ni consignas, una pregunta incómoda. ¿Por qué muchos hombres sienten que han pasado de ser valorados a ser simplemente útiles? Vamos a explorar datos, dinámicas sociales, relaciones modernas y el impacto de la cultura digital en la percepción del hombre. Si alguna vez has sentido que tienes que demostrar constantemente tu valor, que si dejas de aportar, dejas de importar, quédate hasta el final. Porque lo que vas a entender hoy no es solo una tendencia social, es una transformación profunda de las relaciones humanas. Durante décadas, el valor del hombre ha estado ligado a su capacidad de proveer, proteger y resolver problemas. Esto no es una opinión, es un patrón documentado en múltiples estudios sociológicos sobre roles de género tradicionales. El hombre era valorado no por lo que era, sino por lo que hacía. Y ese modelo, aunque ha cambiado, no ha desaparecido del todo. Hoy ese patrón sigue activo, pero en un contexto completamente diferente. Ya no es necesario en el mismo sentido económico o estructural, pero psicológicamente sigue presente. Eso genera una contradicción. Se espera menos del hombre a nivel estructural, pero se le sigue evaluando bajo criterios de rendimiento, estatus y utilidad en contextos sociales y afectivos. Esto se traduce en experiencias muy concretas. Relaciones donde el interés disminuye cuando el hombre deja de aportar valor visible, dinámicas donde el afecto parece condicionado a la estabilidad o éxito, y una sensación constante de tener que justificar tu presencia. No es una paranoia individual, es una presión difusa que muchos hombres perciben sin saber exactamente de dónde viene. Algo ha cambiado en la estructura de poder dentro de las relaciones, y ese cambio es medible. El acceso de la mujer a independencia económica, social y sexual ha transformado completamente la dinámica tradicional. Esto es positivo en muchos sentidos, pero también ha alterado el equilibrio en cómo se negocia el valor dentro de una relación. Cuando ambos ya no dependen el uno del otro para sobrevivir, la relación se vuelve opcional. Y en un contexto opcional, el poder lo tiene quien tiene más alternativas. Aquí entra un factor clave, la percepción de abundancia. En entornos digitales, esa percepción se amplifica, especialmente en el ámbito de las citas y la validación social. Muchos hombres experimentan esto como una desventaja estructural. Menos opciones percibidas, más competencia y una necesidad constante de destacar. Esto no significa que no puedan tener éxito, pero sí implica que el punto de partida es diferente. Y esa diferencia impacta directamente en cómo se perciben a sí mismos dentro del mercado relacional. Nunca antes había sido tan fácil percibir que hay infinitas opciones disponibles. Las redes sociales y las aplicaciones de citas han creado un entorno donde la validación es inmediata y constante. Pero esa abundancia no es necesariamente real, es una ilusión amplificada por algoritmos que priorizan la atención y la novedad. Para muchas personas, especialmente mujeres, esta dinámica genera una sensación de tener siempre mejores opciones disponibles. Esto no es un juicio moral, es un efecto del diseño de las plataformas. Pero para muchos hombres, esto se traduce en una percepción de reemplazabilidad constante, incluso en relaciones aparentemente estables. Esto afecta profundamente la seguridad emocional. Cuando sientes que puedes ser sustituido en cualquier momento por alguien más atractivo, exitoso o interesante, tu comportamiento cambia. Te vuelves más complaciente, más ansioso, o en algunos casos, más distante. Todo esto altera la autenticidad de las relaciones y refuerza la sensación de inestabilidad. Una de las ideas más incómodas es que el respeto hacia el hombre suele ser condicional. No es algo que se otorgue automáticamente, sino algo que se gana y se puede perder. Esta percepción aparece en múltiples estudios sobre dinámicas de pareja, donde el estatus y la competencia siguen influyendo en la atracción y el respeto. Esto crea una presión constante. No basta con ser, hay que demostrar. Y esa demostración no es puntual, es continua. Si el rendimiento baja, si la confianza fluctúa o si el estatus se percibe como inferior, el respeto puede erosionarse. Esto no ocurre en todos los casos, pero sí es una tendencia observable en muchas dinámicas modernas. La consecuencia es psicológica. Muchos hombres internalizan la idea de que su valor es frágil, que depende de variables externas y cambiantes. Y cuando el valor se percibe como inestable, también lo hace la identidad.
Esto genera inseguridad, pero también comportamientos compensatorios que a menudo empeoran la situación. Hay algo que rara vez se aborda con honestidad: la vulnerabilidad masculina sigue siendo incómoda para la sociedad. Aunque se promueve la expresión emocional, en la práctica muchos hombres sienten que mostrar debilidad reduce su atractivo o su valor dentro de una relación. Esto está documentado en estudios sobre percepción emocional en parejas, donde la vulnerabilidad masculina es aceptada en teoría, pero penalizada en ciertos contextos. No de forma explícita, pero sí a nivel de atracción y respeto. Es una contradicción cultural que genera confusión y frustración. El resultado es un aislamiento emocional silencioso. Muchos hombres no expresan lo que sienten no porque no quieran, sino porque perciben que hacerlo tiene un coste. Y ese coste no siempre es evidente, pero se manifiesta en cambios sutiles en la dinámica relacional que refuerzan la idea de que es mejor callar. Vivimos en una cultura donde la comparación es constante. Redes sociales, éxito visible, estilos de vida idealizados, todo contribuye a un entorno donde siempre hay alguien mejor en algún aspecto. Para muchos hombres, esto se traduce en una sensación permanente de competencia. Esta competencia no es solo profesional, también es emocional y relacional. Ser más interesante, más seguro, más atractivo, más exitoso. Es una carrera sin meta clara, donde el estándar siempre se mueve. Y cuando el estándar se mueve, la sensación de suficiencia se vuelve difícil de alcanzar. Esto genera desgaste, no solo físico, sino psicológico. Porque competir constantemente implica vivir en un estado de evaluación continua. Y cuando tu valor depende de esa evaluación, nunca es suficiente. Siempre hay algo que mejorar, algo que demostrar, algo que no alcanza. Las narrativas culturales influyen más de lo que parece. Series, películas, redes sociales, todas transmiten ideas sobre lo que es un hombre, lo que debe hacer y cómo debe comportarse. Y en los últimos años, muchas de estas narrativas han cambiado de forma significativa. En algunos casos, el hombre aparece como torpe, innecesario o emocionalmente limitado. Esto no define la realidad, pero sí influye en la percepción colectiva. Y la percepción, a largo plazo, moldea el comportamiento y las expectativas dentro de las relaciones. Cuando constantemente ves representaciones donde el hombre es sustituible o prescindible, esa idea se normaliza. No de forma consciente, pero sí a nivel cultural. Y eso afecta tanto a cómo los hombres se ven a sí mismos como a cómo son percibidos por los demás. El hombre moderno se encuentra en una posición paradójica. Tiene más libertad que nunca, pero también menos claridad sobre su rol. Ya no hay un guión claro, pero las expectativas siguen existiendo. Y esa combinación genera incertidumbre. Se le pide que sea fuerte pero sensible, seguro pero vulnerable, independiente pero emocionalmente disponible. No es imposible, pero sí complejo. Y cuando las expectativas son ambiguas, es fácil sentir que hagas lo que hagas, no es suficiente. Esta ambigüedad es una de las fuentes principales de frustración. Porque no se trata de falta de capacidad, sino de falta de referencia. Y cuando no sabes exactamente qué se espera de ti, es difícil construir una identidad sólida y coherente. Hay una diferencia clave que muchos hombres empiezan a notar. Lo que eres internamente no siempre coincide con cómo eres percibido externamente. Puedes tener valores, principios, lealtad, compromiso, pero si eso no se traduce en señales visibles de estatus o atractivo, muchas veces pasa desapercibido en dinámicas sociales y relacionales. Esto genera una sensación de injusticia difícil de verbalizar. Porque no se trata de no tener valor, sino de que ese valor no es reconocido o no tiene el mismo peso que otros factores más superficiales pero más visibles. Es una desconexión entre esencia y percepción. Cuando esta brecha se mantiene en el tiempo, puede afectar a la autoestima. No porque el hombre no tenga valor, sino porque aprende que su valor no es suficiente en el contexto actual. Y eso puede llevar a dos extremos: sobreadaptarse para encajar o desconectarse emocionalmente como mecanismo de protección. La validación en el entorno actual no está distribuida de forma equilibrada. En plataformas digitales y contextos sociales, una minoría concentra gran parte de la atención. Esto no es una opinión. Es un patrón observado en múltiples estudios sobre comportamiento en redes y aplicaciones de citas. Para muchos hombres, esto se traduce en una experiencia de invisibilidad relativa. No porque no tengan cualidades, sino porque compiten en un sistema donde la visibilidad está altamente filtrada. Y cuando no eres visible, es como si no existieras en términos relacionales.
Esto tiene un impacto psicológico profundo. Porque la validación no solo alimenta el ego, también regula la percepción de valor propio. Cuando esa validación es escasa o inconsistente, es fácil interpretar que el problema eres tú, aunque en realidad estés dentro de una dinámica estructural que favorece a unos perfiles muy concretos. Nunca antes había sido tan fácil compararte con versiones idealizadas de otras personas. Cuerpos perfectos, vidas exitosas, relaciones aparentemente perfectas, todo filtrado, editado y optimizado para generar impacto. Y aunque sepamos que no es real, el cerebro lo procesa como referencia. Para muchos hombres, esto significa competir contra estándares irreales. No solo en lo físico, sino en estatus, estilo de vida y personalidad. Y cuando la referencia es artificial, el resultado es una sensación constante de insuficiencia. Esta sobreexposición no solo afecta a cómo te ves, sino a cómo crees que debería ser para ser deseado o respetado. Y cuando ese deberías está basado en una ilusión, la distancia entre quien eres y quien crees que necesitas ser se vuelve cada vez más difícil de gestionar. Hay un tipo de cansancio que no se ve, pero se acumula. No es físico, es emocional. Es el resultado de sentir que siempre tienes que estar a la altura, que no puedes fallar, que no puedes mostrar debilidad y que, aún así, no siempre es suficiente. Este desgaste no suele expresarse abiertamente. Muchos hombres lo gestionan en silencio, adaptándose, endureciéndose o desconectándose. No porque no sientan, sino porque no encuentran un espacio seguro donde procesar lo que sienten sin consecuencias. Con el tiempo, esto puede derivar en apatía, cinismo o incluso evitación de relaciones. No por falta de deseo, sino por saturación emocional. Porque cuando el coste percibido de implicarte es alto, la mente busca protegerse reduciendo la exposición. Ante este entorno, muchos hombres desarrollan estrategias de adaptación. Algunos se enfocan en maximizar su valor externo, dinero, físico, estatus. Otros optan por reducir su implicación emocional. Y otros simplemente se retiran parcialmente del juego relacional. Estas estrategias no son necesariamente conscientes, pero responden a una lógica de supervivencia psicológica. Si el entorno te evalúa constantemente, aprendes a optimizarte o a protegerte. Es una respuesta natural a un sistema percibido como exigente e inestable. El problema es que muchas de estas adaptaciones, aunque funcionales a corto plazo, pueden tener costes a largo plazo. Desconexión emocional, relaciones superficiales o una identidad basada únicamente en el rendimiento. Y eso, tarde o temprano, pasa factura. Hay un riesgo importante en este contexto: interpretar dinámicas estructurales como rechazos personales. Cuando la validación es baja o inconsistente, es fácil asumir que el problema eres tú, cuando en realidad estás dentro de un sistema que no distribuye la atención de forma equitativa. Esta interpretación puede distorsionar la realidad. Porque no todo es rechazo, pero se percibe como tal. Y cuando acumulas experiencias que interpretas como rechazo, tu comportamiento cambia. Te vuelves más defensivo, más inseguro o más reactivo. Entender esta diferencia es clave. No para negar la responsabilidad personal, sino para contextualizarla. Porque mejorar es importante, pero hacerlo desde una percepción distorsionada puede llevarte a cambios que no responden a la realidad, sino a una interpretación sesgada de ella. La pregunta importante no es si el hombre ha perdido valor, sino cómo se está redefiniendo ese valor en un contexto completamente nuevo. Porque los modelos antiguos ya no encajan, pero los nuevos aún no están claros. Esto abre una oportunidad, pero también un desafío. La oportunidad de construir una identidad menos dependiente de la validación externa. Y el desafío de hacerlo en un entorno que sigue evaluando constantemente. Quizás el cambio más profundo no está en cómo te ven, sino en cómo te defines. Porque si tu valor depende exclusivamente de factores externos, siempre será inestable. Pero si eres capaz de construir una base interna sólida, el contexto deja de tener tanto poder sobre ti. Puede que el hombre moderno no sea menos valioso, pero si está en un momento donde su valor es más cuestionado, más condicionado y más dependiente de factores externos que antes. Y la verdadera cuestión no es si el mundo te respeta más o menos, sino si tú has entendido en qué estás basando tu propio valor. Porque si no lo defines tú, alguien más lo hará por ti. Si este vídeo te ha hecho ver algo que no habías visto antes, suscríbete. Aquí no vas a encontrar discursos cómodos, vas a encontrar claridad. Y si quieres seguir entendiendo cómo funcionan realmente las dinámicas de las relaciones modernas, este es tu sitio.